Bienvenidos a Difusión Podcast. El espacio donde conectamos ideas, historias y perspectivas que merecen ser compartidas. Prepárate para explorar temas apasionantes, entrevistas exclusivas y reflexiones que amplían tus horizontes. Porque en Difusión Podcast las ideas no tienen frontera. Difusión Podcast. Bueno, iniciamos entonces esta nueva jornada de podcast, Difusión Podcast, un podcast de gmedios.com.co, de Gmedios Radio. Y este primer capítulo, pues, he querido iniciarlo con un amigo, con un colega de los medios de comunicación, Giovanni Albeiro Velandia. Bienvenido. Muy contento. Muy contento. Muchas gracias, Gerardo. Un saludo muy especial a los seguidores, un saludo muy especial a la audiencia de Gmedios y bueno, agradecido por esta invitación, Gerardo. Bueno, hay que hablar de los medios de comunicación en Roldanillo, de la historia de Roldanillo a través de los medios de comunicación, precisamente ahora cuando estamos a puertas de los 450 años. ¿Cómo comienza Giovanni en el tema de los medios? Bueno, yo creo que el mejor inicio para un comunicador es hacer las cosas más sencillas, más simples, más que hacen escuela. Moviendo cables, haciendo favores, haciendo mandados. Yo creo que no sé, yo me siento muy orgulloso. De la vieja escuela. Yo me siento muy orgulloso de eso. No sé si estará mal, pero considero yo que las personas que nos toca desde bien abajo aprendemos muchas cosas en lo práctico. Haciendo práctica. Yo, la década de los 90. La década de los 90, sí. La década de los 90, por ahí cuando estaba tal vez de alcalde Oscar Marino Gómez. Era el alcalde. Estamos hablando de la época de Radio Ciudad de Roldanillo. Radio Ciudad Roldanillo, la Voz Comunitaria. La Voz Comunitaria. Eran 2 emisoras en AM. Con el parche en el ojo. Exacto, algo así. Como decimos en el argot de los medios de comunicación, emisoras pirata, que aquí funcionaron por varios años. Yo estaba en la dirección de una de ellas, de Radio Ciudad de Roldanillo, cuando comenzó usted. Cuando comenzamos con la Voz Comunitaria y yo... ¿Con la Voz Comunitaria o con Radio Ciudad de Roldanillo? Con la Voz Comunitaria primero y luego con Radio Ciudad de Roldanillo. Ah, sí, no había tenido en cuenta eso. Sí, con don Cristóbal Escobar. Ajá. ¿Qué hacía en la Voz Comunitaria? Bueno, en la Voz Comunitaria yo, inicialmente tengo que decir que esta pasión me nace por una necesidad, que era la necesidad de poder estudiar, terminar mi grado 11 y terminar mi ciclo complementario. Entonces eran los pesitos extras que me llegaban en las horas de la tarde por yo ir a donde don Cristóbal a ayudarle a limpiar los LP. Sí. Mire, yo acá tengo algunas cosas coincidencialmente, pues acá la decoración, las grabadoras. Sí. ¿Llegó a utilizar? Sí, claro. Llegó a utilizar las grabadoras de periodista de esa época. Esto sonaba lo más de bueno cuando uno le ponía play y le volvía hacia atrás. Sí. Se escuchaba como el Pato Donald. Sí. Entonces, con esto, sí, claro, con esto hice entrevistas, pero bueno. ¿Y se acuerda de esto? Pues claro, los que aquí grabábamos. ¿Sabe qué hacíamos aquí, Gerardo? Vea, sí. Le voy a contar. Permítame un lapicero. Como para que se ría. Sí, usted ya sabe qué voy a decir. Pues sí, claro. Y entonces, vea, resulta que este cassette tiene toda esta cinta magnética aquí, es bastante largo, pues para uno ponerse a grabar. Entonces aquí grabábamos los comerciales. Entonces, ¿qué hacíamos? Primero desarmábamos el cassette. Le quitábamos, este es un poquito más moderno porque no le veo tornillos, pero el que yo usé tenía los 4 tornillos y uno aquí en la mitad. Le quitábamos los 5 tornillos y cortábamos la cinta y la volvíamos a unir porque aquí en la mitad, esta cosita que rueda tiene como un enganche. Entonces enganchábamos y poníamos solo el pedacito donde estaban las 4 o 5 cuñas, no sé. Y entonces... Para las nuevas generaciones, era... No, pues eso era la tecnología. Esta es la tecnología. Y un problema. Sí. Estamos hablando de una época muy bonita de la radio. Pero bueno, voy a alejarme un poquito. Pero Giovanni es maestro, ¿no es docente? Sí, soy docente hace...
25 años. Vamos a completar Esa 26 parte sí no ahora. la conocí. 25 años. Ese fue, eso fue lo que me dejó la radio. El poderme ganar esos pesitos extras en la tarde me permitió terminar ser normalista superior. Y ahí empecé como normalista superior en una escuelita La Llanada, por allá en el municipio de Bolívar, ¿no? Profesor rural. Profesor rural, de esas escuelitas donde uno tenía grado 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Tenía 6 grados, tenía 1 o 2 niños de preescolar, un niño o 2 niños de primero, hasta grado quinto, contando unos 22 niños de todos los grados en el mismo salón. Ya eso no se ve. Hoy No, estaba hablando sí. precisamente con alguien de la alcaldía municipal, la preocupación de que cada vez hay menos niños. Hay escuelas en el sector rural del municipio de Roldanillo Sí. donde hay 3 o 4 niños en una escuela. En una sola Y escuela, están sí, desapareciendo sí, las sí, escuelas. Bueno, este es otro Sí. tema que vale la pena. Ay, sí, Madre Santa. sí. Bueno, por aquí. Sí. Bueno, Pues esto hace parte también del esto hace programa. parte del ambiente. Por ahí pasó el de las solteritas y aquí se nos filtró. Exacto. Solteritas. Las solteritas. Bueno, las solteritas yo no las conocía con esa voz. La conocía La con conocíamos voz con la señora. Con la señora. Con una señora. Las solteritas. Bueno, cambiemos de tema para las solteritas. Mire que trae turismo. Hace un tiempo una señora, estoy buscando la señora de las solteritas que le quiero comprar, que me he comido mejor solterita que esa. Bueno, paréntesis. Sí, Bueno, la idea de tener este podcast de difusión es eso, es hablar, es tener una conversación con personajes de la vida cotidiana de la región y del país. Hoy, pues, con Giovanni Albeiro Velandia es el primer capítulo que queremos hacer, queremos crecer con este podcast. Sí. Quiero agradecer a Diego Colonia, empecé al revés, empezamos al revés. Bueno, pero bueno. Diego Colonia Pero se ve un poco menos más natural, acartonado. más más la idea natural, es esa, la sí, idea sí, es sí. que es mostrar lo que somos nosotros. De Sí, hecho, de yo en verdad. radio he sido así siempre muy, muy natural. Diego Colonia es un compañero, yo le digo que es el MacGyver de la tecnología porque sabe de todo. Él nos está acompañando acá, el equipo. Y pues invité a Giovanni por varias situaciones. Primero nos une el tema de la radio, el tema de los medios de comunicación. Y hay algo bien interesante y es que tenemos la fortuna de que somos parte de dos épocas muy bellas en los medios de comunicación. Somos análogos, trabajamos en el tema análogo, por eso les mostré el cassette, Ajá, la grabadora, la grabadora. le estoy mostrando a las nuevas generaciones porque creo que esto ni lo conocen. ¿Qué es esto? Pregúntame, muchacho, ¿qué es esto? Eso es como un boquito que deben decir. Es un radio. Es un radio. Que ya ni siquiera vienen en los carros, ¿no? Ya Los ahorita. carros. No, pues es que ese tema de AM y FM es ya más. Y entonces toco este tema porque hoy en día la tecnología es digital y entonces entramos al podcast, que es lo que está de moda. Podcast. Grabadorcitas, hombre. Está en la grabación. ¿Cuántas entrevistas presidentes pasaron? Un presidente pasó por esta grabadora. Ujú. ¿En la radio se enfocó en qué? Bueno, inicialmente lo que hace uno cuando entra a hacer radio es la música y entonces a mirar qué están haciendo las emisoras comerciales. Entonces yo quiero hacer lo mismo de la emisora comercial, pero entonces primero nos tocó entender qué era la radio en AM, qué era la radio que se hacía en Roldanillo, un poco más noticiosa, un poco más de ir a hacer transmisiones. Entonces, Perdón, interrumpo, que es una escuela que solamente se tiene aquí en Roldanillo y en Cartago. Sí, ¿Por porque qué no más? Sí, porque No más. si nosotros hablamos de los técnicos en comunicación y demás, esos técnicos en comunicación tendrían que tener periodismo para hablar de hacer ese tipo de prácticas. Y ahora la práctica viene luego, bueno, ya más adelante en los semestres, pero yo diría que realmente el tema de hacer radio en Roldanillo nos formó a muchos como personas, nos formó a muchos como bueno, esa misma escuela yo creo que también me sirvió mucho en el tema de la educación. Claro. De la educación, de buscar avanzar. Entonces, como no ¿Cuánto hice- tiempo se alejó de los medios? Yo estuve el tiempo que hice mi licenciatura, porque ahí sí ya era Tenía que más dedicarse complejo. completo. La licenciatura fue un poco más complejo y entonces, no sé, me apasioné por el tema de la educación, entonces seguí
Ya recientemente terminé mi maestría, entonces ya, y bueno, ya creo que ya está ahí. Vamos a hacer del doctorado, pero espero que me dé un tiempito, y entonces empecé con el proyecto último que hice hace bueno, ya va a completar 2 años, justamente con Fibernet. Bueno, radio, televisión, canal local, hemos tenido la fortuna de ser pioneros prácticamente en todo lo que tiene que ver con Mira medio. que ahorita, Antes fuimos pioneros en radio, AM. En AM, pioneros. Monté la Ajá. emisora, montamos la emisora, estuvimos Exacto. en un equipo. Y ya ustedes pasaron a FM porque... Por radio, por Rodanillo radio, Estéreo. sí, por Rodanillo Estéreo. Y ahora en la radio digital. Y ahora en el podcast, o sea, pionero. Pero bueno, la entrevista no es conmigo, es con usted. Me parece muy interesante tener la oportunidad de tenerlo acá, porque cuando se habla de medios de comunicación, hay personas que son referentes por su trabajo, por su disciplina, y una de esas personas referentes de medios de comunicación, y sobre todo en el tema digital, que es en el que usted se posicionó en este momento a través del canal, de los canales, porque primero fue CNC y ahora Fibernet, que está haciendo un excelente trabajo. Y por acá estuvo en Radio Nacional de Colombia, un periodista de Radio Nacional de Colombia, hace un año. Hace un año precisamente. No, para el encuentro de poetas. Para el encuentro de poetas colombianos. Y me decía, Gerardo, ese muchacho, mira, que tiene los equipos y la manera de trabajar como cualquier canal de televisión nacional, impresionante, que se fue a aterrar. Y la verdad es que nos sentimos orgullosos porque la calidad de trabajo que usted realiza en el canal local, que ya no es canal local, es canal regional, 20 municipios. 20 municipios completamos hace unos 15 días con Versalles. Qué maravilla. ¿Cómo es que empieza usted a engranar y ya convertirse usted como... Pues sí, en un canal regional, que no le puedo decir otro nombre? Gerardo, yo creo, mira que yo he estado reflexionando, esa pregunta me la hice a mí mismo y no tenía la respuesta. O sea, ¿cómo es que se brincó? ¿Cómo terminé yo? Venga, yo estaba en un proceso con la comunidad de Roldanillo, muy entusiasmado, y algo tiene que pasar, a veces pasan cosas malas y uno reniega a veces. Pero, hombre, si yo venía haciendo un trabajo bien, veníamos haciendo un buen equipo en Roldanillo, comunicando por mi municipio. Hombre, ¿en qué momento una empresa crece? Y esa empresa donde estábamos en el momento creció. Y bueno, yo luego lo entendí. Pues claro, al crecer la empresa ya no podían tener el canal local. Entonces pensaron ellos en llevar el canal local de Roldanillo a Tuluá. Entonces ahí empezó. Y entonces yo decía, ya se vio obligado a ¿cómo vamos a tener la programación en Roldanillo y el canal en Tuluá? ¿Cómo vamos a viajar? Y empecé bueno, en ese momento una transición. Y estaba terminando mi maestría en didáctica digital con la Universidad Sergio Arboleda. Entonces, un buen día, bueno, ahí con el decano, el doctor Sergio, me decía, Giovanni, ¿por qué lo noto porque en una clase, porque era virtual, las clases en semana eran virtuales y cada mes más o menos íbamos a Bogotá. Entonces, en semana yo creo que me notó bueno, eso es una persona las facciones soy como muy diciente cuando algo malo me está pasando. Y me decía, Giovanni, ¿qué te pasa? Te noto como, porque en el descanso, ¿por qué no charlamos? De verdad, hubo el descanso, entonces él me sacó una sala virtual y me dijo, hombre, ¿qué te pasa? No, mira, entonces le conté pues que finalmente el proceso del canal que yo tenía que en Roldanillo no lo podía hacer y que mire, pues me tocaba dejar el canal porque ir a Tuluá para nosotros físicamente no, muy es difícil. Imposible. Me dijo, pero es imposible, Giovanni, que usted esté en medio de esa disertación física cuando usted está haciendo una maestría en didáctica digital. Sí, ¿qué es lo que le está pasando, man? Claro, entonces él como que Claro. O sea, claro, yo dije, madre, claro. O sea, entonces, ya no le voy a decir más, Giovanni. Yo creo que con esta conversación le solucioné su vida. Claro. Y ya, y no me siguió hablando, no me dijo nada. Oiga, me quedé como una semana pensando qué fue lo que me quiso decir. No, pues obviamente que tenía que buscar alternativas, herramientas. En lo digital. En lo digital. ¿Cuánto tiempo estuvo en lo digital pues para eso?
¿Pensando en lo digital o...? No, ya pasa usted de allí ese espacio donde no tiene el canal físico CNC porque está en Tuluá, pero entonces se va a las redes sociales. ¿Cuánto tiempo en las redes sociales con sus programas? En las redes sociales estuve por ahí una semana. Estuve tratando de buscar un espacio en que me permitiera una programación de 24 horas en redes sociales y entonces nos encontramos en redes sociales con el tema de la inmediatez, de lo corto, de lo sustancioso, de que el TikTok son 30 segundos, de que el Facebook si te pasas de un minuto ya estás out. Entonces comencé a pensar en que podría haber una alternativa buscando el origen, y los orígenes es la internet, la www es la madre de todos los medios, así que si la solución no estaba en un TikTok ni en un Facebook, eso estaba más atrás, más en una plataforma más estable. Entonces me contacté con una empresa en Bogotá, se llama Telecaster, y bueno, ahí voy de la mano con ellos porque ahí nació, ahí me dieron la puerta, las herramientas, y bueno, también de pronto ya... ya ir llegando a la parte final de este podcast, Giovanni es pionero en transmisiones de televisión de una excelente calidad, técnicamente está muy bien dotado. Llega a Fibernet, una empresa de grandes amigos, y hoy está en el canal 1 de Fibernet. En el canal 1 estábamos y yo creo que... En Roldanillo, ¿no? Vale la pena, sí, y también vale la pena agradecer. Yo siempre le pido como a Dios que me dé esa prudencia, esa sensatez de entender que nosotros tenemos un origen y que tenemos que ser humildes. Yo tengo que agradecer porque Fibernet me abrió las puertas sin conocerme. O sea, yo me arrimé allá y mire, tengo este proyecto y esto, y ellos iban arrancando ya con televisión. No, pues usted verá si arranca, pero pues estamos apenas iniciando, pensando en la televisión. Entonces inicié con ellos y ahí nació FBN. ¿Qué significa? Yo no he podido, me corrigieron esta semana. FBN Televisión. ¿Qué es F? Bueno, entonces, vale la pena la aclaración del nombre por el origen de la propuesta. El origen de la propuesta era tener un canal de Fibernet. Un canal de Fibernet. Entonces, apenas empezaron a ver nuestra programación a través de las otras empresas operadoras de cable y las otras empresas operadoras de televisión digital, pues claro, Diego nos presentó con otros operadores y esos con otros, y entonces se volvió una cadena en que conocieron el canal y quisieron tenerlo en sus parrillas de programación. Entonces ya pues el canal local FBN Televisión terminó siendo Frecuencia Básica del Norte porque frecuencia. Yo decía, pero ¿cómo le cambiamos el nombre a FBN si esto es un compromiso? Y yo siento que si alguien tengo que agradecer es a Fibernet. Entonces no, vamos a conservar Frecuencia Básica del Norte. Tiene un origen y siempre será el mismo, pero por cuestiones meramente logísticas, pues entonces es la frecuencia básica que queremos entregar a los municipios del norte del valle. Ya nos fuimos al centro porque ya llegamos a la ciudad de Tuluá y estamos en negociación para Cartago. Ya vamos a llegar como que entre norte y centro, pero bueno, digamos que todavía somos frecuencia básica. Aquí está, pues es Giovanni Velandia, empresario también, un empresario, buen negociante. Le ha ido bien económicamente. Hemos hecho negocios, y yo creo que también el hecho de que uno pues no tiene vicios, no me gusta como el traguito, la farra, ¿no? Entonces esa es una plática que siempre me guardo por ahí para los gustos. ¿Y es empresa familiar también? Es una empresa familiar donde está mi esposa, donde están mis hijos. Bueno, sí, siempre, el amor familiar también, usted sabe cómo es de valioso eso para echar adelante un proyecto. Es Giovanni Albeiro Velandia. El primer episodio de este podcast, difusión, precisamente se llama podcast difusión, podcast de difusión total de G Medios. Pues le agradezco su presencia acá. Queda invitado porque queda el espacio para las anécdotas, muchas anécdotas. Esas de radio fueron, bueno, ahí ya... Uno conquistado por teléfono, ¿no? Ese tema de disculpame Gerardo, que hay una cosa
yo creo que eso no me va a olvidar, que es con nuestro amigo Fabio Alexander, cuando nosotros nos íbamos a hacer transmisiones de deportivas en el con una Coliseo consola Cubierto, con ese deck, ¿cómo se llama el deck? El de los cassettes, y que le metíamos ese cable telefónico. Sí. Y como yo era novato, pues a mí me tocaba lo maluco. Entonces, ¿qué era lo maluco? Coger los dos cables y había un pringonazo como de 50 voltios ¡pum! Y ya, En el deck. Cada vez que uno se dejaba echar el pringonazo de los dos cables, íbamos al aire porque conectábamos el teléfono físico al deck, y entonces ahí ya le conectábamos el micrófono y lo recibía pues del otro lado en la línea telefónica física, y yo pues después me causa mucha risa pensar en eso, cuántos corrientazos yo me pasé. Cada transmisión era un corrientazo para poder ir al aire. Tiempo de las Olimpiadas Deportivas Municipales, que tuvimos la oportunidad de transmitir. Wilson Clavijo era el director del IMPRED. Nunca más se volvieron a hacer. En esa, pues, y nos volvimos a encontrar. Cada época. Nos volvimos a encontrar ya como Wilson. Docentes. Claro, ya somos colegas como docentes. Sí, la docencia. Bueno, yo quiero que usted diga cómo va a funcionar el podcast en FBN. Bueno, este y todos los podcasts que se graben de aquí en adelante en G-Medios, vamos en directo también a emitirlos por FBN Televisión. Bueno, me imagino que esto es otra etapa. Este es el primer capítulo. El primer capítulo de G-Medios. Y este va a ser el primer podcast que va a transmitir FBN Televisión. No hemos transmitido ningún otro. Me hizo erizar. Vamos de lanzamiento con este podcast. Porque es que me emociona, porque ya cuando la nieve de los años está acá y yo me siento orgulloso de ser pionero en Roldanillo en muchas cosas. Y perdóneme que hable en primera persona, pero cuando usted dijo eso y me hace caer en la cuenta. Pionero en muchas cosas, de la mano de la gente de Roldanillo. De la mano, sí. Muy bien. Trabajo en equipo. Diego. Él no quiere hablar, pero es el hombre que está detrás acá. Le vamos a informar a través de FBN Televisión, las plataformas de podcast donde va a estar alojado este capítulo y los demás. Vamos a poner como por acá, ¿no? Abajo sí, vamos a decirle dónde van a estar. Eso lo va a hacer Giovanni, que es el experto en eso. Y, lógicamente, lo vamos a tener en todas las redes sociales. En todas las redes sociales. Y qué bueno que nos quede en las redes sociales. Yo se alarga un poquito porque a veces recuerdo cosas y nos encontramos, porque tú estás también, o estuviste el año pasado muy vinculado con la Secretaría de Cultura y Turismo. Sí. Y entonces hablábamos en el Consejo de Cultura. Este va a ser el espacio. Este va a ser el espacio porque mira, Gerardo, que lo que nos ha faltado, y yo creo que nos ha faltado pues porque necesitábamos llegar a tomar más madurez en el asunto de trabajar en equipo, en que la radio, la televisión, los medios digitales, todos debemos de trabajar en equipo para hallar para hallar la solución a una problemática de Roldanillo. Se hacen muchísimas cosas. Las instituciones gastan millones de pesos en contratación de artistas, en promoción del arte, de la cultura, en las mismas escuelas culturales que hay en el municipio, pero estamos perdiendo nuestra memoria histórica en Roldanillo. La ausencia de los medios de comunicación guardando sus archivos. Porque los archivos tuyos, ahí los tiene, los míos los tiene otro, y así. Y las personas que nos han fallecido, recuerdo nuestro colega Robert Rayo, por ejemplo, que de las grandes ausencias que yo tengo de haber hecho alguna entrevista, por ejemplo, a Robert, hermano de Omar Rayo, que tenía el arte cinético, una cantidad de cosas preciosas, y se quedó sin documentación. A los viejos, que tienen una tradición oral espectacular de espantos, de leyendas, de mitos nuestros. Recuerdo ahora a nuestro amigo de mitos y leyendas en Asdrúbal, que es el que ha compilado, y que gracias a él tenemos esa tradición. El profesor, el profe García, el finado también, sí, que ya falleció, y Omar Velázquez más recientemente, el Mono Bacano, Elkin Sánchez en la parte de producción audiovisual. Tengo
tengo sus archivos, me los dio antes de viajar a su viaje sin regreso, desafortunadamente a Argentina. Ahí tengo sus archivos y los estoy guardando, digamos como un legado, porque él me dijo, aquí te los dejo y volveré. No volvió, pero ahí los tengo. Y esos archivos no son míos. Lo son que está allá, Giovanni, ahí arriba, bueno, no se alcanza. Ahí tenemos los últimos periódicos físicos que se hicieron en Roldanillo. Los últimos. ¿Cómo se llama el periódico? Bueno, hay Región Norte, que fue la que se manejó con Carrillo. Sí. Ciudad Región. Varios periódicos allí. Y ese archivo no es nuestro. Alfa, eso es de la comunidad, porque ahí está la historia. Ahí está la historia. Entonces necesitamos que estos espacios se conviertan en los repositorios de todo ese documental visual, audiovisual, y que quede en una plataforma que le permita a otras, no a nosotros, yo creo que a otras generaciones, poder tener la recopilación del archivo histórico de la ciudad de Roldanillo, que ha venido creciendo, que ha venido haciendo cosas, pero que sus personajes más importantes, los que ya fallecieron, están ahí en esos registros fotográficos, en esos registros auditivos, visuales. Tenemos muchas de las... me recuerdo ahora, por ejemplo, a Gilberto Andrade Nieto. Que el último que se fue. También. Persona que se fue del medio. En plena pandemia. ¿Cuánto debe durar un podcast? Un podcast, yo creo que técnicamente un podcast tiene este podcast está pasado. pero yo creo que nos queda mucho por hablar. De pronto en otra oportunidad hablamos. Le agradezco mucho, Gerardo, que usted me dé cuerda para traer aquí a Uber Vinson, que es otro personaje de leyenda. Bueno, es que hay personas que son leyendas vivas. Instituciones ya. Hugo es una institución. Alguien me dijo, y me siento orgulloso que nos lo haya dicho, nos lo dijo a Hugo y a mí, porque somos pachas, como dice popularmente, trabajan. Y Gerardo, Hugo, ustedes son dinosaurios de la radio. Y es sí. Dinosaurios. Yo lo tomo por el lado amable. Claro. Tengo que tomarlo por el lado. Porque esa es la... Pero, en este momento donde han cerrado 30 emisoras en el país, 36 emisoras donde estoy escuchando. Y esa migración al tema, a este tema digital, nosotros no nos podemos quedar por fuera. Por eso cuando me dijo Gerardo que me invitaba a este espacio, yo decía, hombre, esa es una oportunidad para que queden ahí registradas muchas cosas que luego la gente puede decir, ay, eso que dijo Gerardo, eso que dijo Giovanni ahí, ¿por qué no buscamos a ver qué tanto de eso fue lo que ¿Qué pasó? tanto quedó o qué tanto queda? La historia, hemos sido testigos de la historia de Roldanillo de los últimos años. Bueno, particularmente hemos estado en el periodismo, Giovanni, ahí pendiente. Sí, somos en la pandemia. Bueno, muchas historias. Unas historias asombrosas. Queda pendiente solamente tipo anécdotas. Tipo anécdotas para que lo recordemos, para que lo tengamos allí y ojalá también podamos 229-7926. Ese es el teléfono de Radio Ciudad. Sí, se me vino a la cabeza. 229-7926. Radio Ciudad de Roldanillo. Sí. Que la gente la conoció en las Tres Cruces, pero que realmente comenzó. ¿Usted sabe dónde comenzó? No. En una tabla de este tamaño, don Julio, un señor melómano. Al frente de donde hoy, ya el señor no existe, lamentablemente, al frente donde está la sede de la U. Ahí vivía el señor y tenía una cantidad de LPs y entonces quiero hacer el reconocimiento, no sé si todavía existe, Dios quiera que sí, Álvaro Cerón. Álvaro Cerón. Se nos pasó, Álvaro Cerón fue el culpable de la paila, pero él el que era, me imagino todavía, Dios quiera que sí, la familia. Alguien me puede contar, hacía las emisoras, hizo muchas emisoras para muchas regiones del país de un excelente sonido, y entonces en una tablita de este tamaño me dijo, Gerardo, tengo una emisora, ¿por qué no me ayuda a manejar? ¿Y en dónde está? Pues mi amigo la tiene allí, entonces con un tornamesas. Yo recuerdo que el LP, y lo leía con un micrófono de estos, de equipos de sonido. De los equipos venían en los equipos de sonido. Ya venían, sí, con un cable de este largo. Bueno, delgadito. Y entonces cogía yo el LP y me decíamos, y atrás tenía, eso ya no se ve.
Ni se escucha atrás del LP. Hombre, lástima, no tenemos LP acá, no estábamos preparados para eso. Sí. Venía la historia de los cantantes. La historia del cantante, la Entonces, biografía. Julio Jaramillo, el siguiente La tema, biografía. al estilo de Julio, así se decía, al estilo de Julio Jaramillo. Julio Jaramillo, Y la gente, uy, Gerardo, ¿cómo sabe de música? Era porque estaba atrás. Bueno, unas épocas. Ahí comenzó, luego pasó a las Tres Cruces, donde el popular Miti. Mitigal. Alberto Ramírez Miti. Alberto Ramírez Mitigal. Bueno, rápidamente, de los que recuerdo en esa época, comenzamos. Alberto fue fundador. Luego estaba nuestro amigo, bueno, me van a excusar, Ah, Pablo Mujer. No, este fue después. Muy reciente. No, los primeros fueron Alberto Ramírez. Freddy Benítez, que con Freddy Benítez tengo una anécdota. Mucha salsa. Más salsa que pescado. No teníamos música. La emisora no tenía música. Ah, no, pero él Y tenía entonces, su no, colección. pero luego le cuento. Entonces, yo dije, no, ¿qué hago? Bien. Y la música era en casetes y uno quedó. Entonces, Entonces, los oyentes de Radio Ciudad de Roldanillo que tengan música y que la quieran donar o traer que la suenen acá, pueden venir a tal dirección. sí. A la hora llegó Freddy con una caja inmensa Y de salsa pesada. de salsa pesada. Porque es salsero. Bueno, Mucha estuvo Freddy Benítez, Freddy Benítez, Pablo Muñoz, Pablo Muñoz. que está bien Antes ubicado en de- la radio. Y antes de Pablo, con Pablo estuvo otro joven. Bueno, en la ese era época había Colonia, hasta- apellido Colonia que andaba con Pablo. Y Perdón, y nuestro Fabio amigo Alexander Zapata Alarcón, ¿cuándo? Fabio Alexander. ¿Cuándo? Estuvo ahí. Luego ya pasé mi ciclo y me fui. Ya es otra historia donde llegas tú. Sí, Yo sí. alcancé a estar muy poco tiempo contigo. Sí. Y yo no tengo la imagen, es que Ya vino a hablar pasamos porque pa' acá, que para- habías hablado con Oscar Marino, Ajá. con Miguel Santa Cruz, Oscar Marino Gómez, eran Gómez, sí. los Pluma Blanca de ese entonces. Desde entonces, sí, ¿no? Y ahí Y comenzamos. ahí comenzamos. Oiga, si seguimos hablando de radio. nostalgias, yo creo que No, es muy largo, pero la digamos emisora, que ahí queda. la división de la división de la emisora era un plástico negro. Un plástico negro. Y las transmisiones se hacían con radioteléfono. Con radio. Hoy en día es tan fácil hacer las cosas y Sí, no se ya hacen. es un poco más fácil, y menos, se recurre menos a A la imaginación. esa imaginación de hacer cosas en la calle. Yo creo que de esas son las cosas que he retomado para televisión y por eso hacemos tanta cosa en la calle. Yo creo que Porque la tiene mayor esa escuela, o sea, producción tenemos propia- la escuela de hacer esas cosas en la mayor calle. producción propia. es Ahí así. ya nos llamó don Aníbal Jurado para ir a RCR, y entonces ya siguieron ustedes allá. Ujú. Historias de radio debería llamarse este capítulo, historias de medios en Roldanillo al inicio. Ujú. Todavía vivía, y una de las grandes frustraciones no haber podido tener en esa emisora a Jaime Cuellar, que en esa época todavía estaba vivo. Jaime Cuellar sí lo tuvimos en la voz comunitaria. Sí, Allá sí estuvo haciendo, yo le hice control. control a Cuellar y al Sí, a te ese invitan Cuellar- al supermercado, Mercadeo. Ajá, a Cuellar y también a ese Cuellar y al otro Cuellar que echaba chistes, que ese era un poco más popular. Sí, que era payaso, Que era que payaso. le gustaba ser de payaso, o sea, que se caracterizaba de payaso. Narraba Me fútbol, dijeron que y- lamentablemente no está allá. No, un creo accidente. que no, un accidente, algo así, sí. Sí. Oye, qué cantidad de figuras de gente que Sí, interesantísima. sí, sí. Y el locutor de la música rock en la voz comunitaria también falleció. Un muchacho, Octavio, había un Montoya. muchacho Octavio también. Octavio Octavio García, que venía de Tuluá. de Tuluá. Y el popular Yantén, pero ese era acá en Radio Ciudad. Yantén era un policía, Yantén era una un- vocesota. Una vocesota. de Ese Yantén. el tema de Yantén le tocó fue donde hoy ya no existe, pero era el Pumarejo, que se El llevó Pumarejo. todavía está la antena allá. Ajá. Ahí está la torre. Vuelvo y le pregunto, Joan, y entonces, ¿cuánto dura el podcast? Bueno, no, pues podcast ahí, pues lo podemos dividir en secciones. Lo que sí es que hay podcasts muy largos porque se dividen por capítulos. Pues ya yo creo que les va a tocar dividirlo por capítulos porque estamos como alargándonos. Historias de la radio en Roldanillo. Historias de la radio en Roldanillo. Historia de la radio. Entonces, bueno, don Diego, muchas gracias. Y Joanny, muchas gracias. Difusión, es la palabra, difusión. Un podcast de gmedios.com.com.
y de G Medios Radio para que ustedes nos sigan. Vamos a tratar de recuperar esa historia de los viejos, la historia oral del municipio, de gente que ha hecho cosas y que son anónimos porque no hay quien les entreviste. Entonces, esa es una de las ideas. Giovanni, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, usted no es nada anónimo. Pues no, ya ahí nos hemos hecho dado a conocer por muchas cosas y bueno, nosotros también en Canal 1. Canal 1 de Fibernet. Ahí los esperamos y los invitamos porque este espacio también va a ser parte de nuestra parrilla de programación en FBN Televisión. Muchas gracias.